¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre una seguidilla de cosas que tienen que ver con el caso Convenio. La PDI detuvo a Camila Polisi, que en un momento dado se presentó candidata al Parlamento y era parte de una de las fundaciones. Vamos a tener una nota que explica qué es lo que ha pasado en esa situación que sigue dando todavía mucho que hablar. Raúl Soria, en su análisis internacional, nos va a hablar de, esta relación que Elon Musk, quien es, usted sabe, uno de los empresarios más potentes que tiene Estados Unidos y que está a cargo de Twitter, en fin, Elon Musk viajó a Israel. ¿Y por qué esto es noticia? Bueno, en gran medida porque siempre se ha señalado y lo han acusado a él de ser tremendamente antisemita, así lo han planteado. Y sin embargo, viaja a Israel, ¿para qué? Lo vamos a conversar con Raúl Soria. Y en la entrevista principal vamos a conversar con la presidenta del Partido Demócratas, Jimena Rincón. Gracias por estar con nosotros, Jimena, senadora además. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Cuéntanos antes que nada cómo está Demócratas. ¿Cuál es el estatus actual del partido que acaba de nacer y que se llama Demócratas? Bueno, el 2 de noviembre cumplimos un año desde que firmamos el acta de constitución y el 28 de julio fue la fecha en que el CERVEL nos declaró partido legalmente constituido en 3 regiones, la región de O'Higgins, Maule y Ñuble, y ya estamos en Tarapacá, en Antofagasta. La mía es Maule. Sí, es Maule de Maule, pero después tú tenías un acercamiento ¿Biobío? Con Concepción, con Biobío. Sí, en Biobío, bueno, voy a terminar, porque usted me interrumpió. Mi región natal efectivamente es Biobío. Mi región por el lado de mis abuelos maternos es Maule. Mis abuelos eran de Talca y de San Javier. Mi región por el lado paterno es es Valparaíso. Ahí todavía estamos avanzando, pero ya estamos en 3. Nos constituimos además en Tarapacá y en Antofagasta y estamos avanzando en Biobío, en Araucanía, en la región de Coquimbo, en Aysén, y esperamos en Arica también luego dar noticias. Jimena, es muy difícil armar un partido hoy día cuando tú de pronto la excusa más rápida que se tiene en política para decir que algo no funciona es echarle la culpa a los políticos. Y por lo tanto, crear un partido me imagino que no debe ser tan sencillo. Oiga, señor, señora, estamos creando un nuevo partido, venga con nosotros acá. ¿Qué? ¿Otra vez? No. Sí, no es fácil y claramente si los partidos hoy día tuvieran que concursar a conseguir firmas, hacerlo a través de la clave única, el CERVEL, te aseguro que estarían todos en crisis. No es fácil y obviamente supone un trabajo de contacto, de recorrido, de terreno, de conversación grande. Y yo creo que está bien que sea así. No puede ser llegar, ¿no es cierto?, y presentar un partido, tiene que tener base y sustentación. Y creo que la política hoy día está en el escrutinio de la ciudadanía por historias como, la que contabas, ¿no?, en la antesala. Creo que se ha defraudado la fe pública de la ciudadanía. Creo que tienen que haber medidas mucho más drásticas y sanciones mucho más duras contra el abuso de las personas, que es un tema que trae el artículo 20 de este texto constitucional, la muerte cívica, como se le llama, ¿no es cierto?, o civil en política para quien defraude, engañe, en fin. ¿Cuál es la posición de Demócratas respecto de esta nueva constitución? O de Nosotros hicimos... Mira, nosotros, Fernando, hicimos 6 conversatorios a lo largo del proceso de discusión del texto en la última etapa. Tuvimos debate, tuvimos consulta, recorrido y finalmente se tomó una decisión para estar en la postura de la favor. Respetando las individualidades, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron con nosotros en nuestro antiguo partido, en el Partido Radical, en el PPD, en la Democracia Cristiana. Recuerda que nosotros nos fuimos con el senador Walker de la Democracia Cristiana, después de que se instaló, ¿no es cierto?, el triunfo de la opción por la que estuvimos nosotros en el plebiscito pasado. Y pedimos que se hiciera una evaluación, que se revisara esto, porque el partido no había hecho ningún análisis del texto ni de lo que pensaban las bases. No se quiso hacer y nosotros dijimos, no tenemos mucho que hacer aquí y nos fuimos. Y pese a que nos habíamos ido, nos pasaron al Tribunal de Disciplina y nos expulsaron.
Fue bien triste la historia. Yo milité 40 años en la Democracia Cristiana, el partido de mis padres, pero fíjate que fue como sacarse un peso de encima. ¿Y por qué crees tú que no hicieron lo mismo con Eduardo Frei Ruiz Tagle? ¿En ese minuto? No, ahora cuando... Bueno, en ese minuto sí. También. Sí. Acuérdate que el presidente Frei, el expresidente Frei, estuvo en la misma postura nuestra y no tuvieron la misma actitud. Sí. Era el expresidente. Y hoy día hay un grupo de militantes que ya ha pedido que se le pase al Tribunal de Disciplina y que se le expulse, pero que se haga después del 17 de diciembre, para no afectar el proceso. Yo creo que de verdad la Democracia Cristiana perdió principios, bases fundamentales de diálogo, de seriedad, de estudio, de conexión con la ciudadanía y se izquierdizó a un extremo que no es compatible con lo que son sus principios ni... Pero tú consideras que, por ejemplo, gente como Álvaro Undurraga... No estoy hablando del tema, ojo, constitucional, estoy hablando de muchas cosas Alberto Undurraga o la Yasna Proboste o qué sé yo, los parlamentarios están hoy día en lo que tú podrías denominar un camino de izquierda. Bueno, se pactó ya en la próxima elección territorial ir con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Esa ya es una decisión que todos conocemos, es pública. Si pensara qué es lo que haría si no hubiese estado, ¿no es cierto?, en Demócrata, la verdad es que a mí me sería muy difícil estar en el partido hoy con esa decisión. Ahora, convengamos una cosa, Jimena. El Partido Demócrata Cristiano pactó y estuvo en la misma coalición con el Partido Comunista en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así es. O sea, nada de lo que está pasando es relativamente nuevo. No, yo creo que han cambiado las condiciones, Fernando. Han cambiado completamente desde el punto de vista de las cosas que se defienden y podríamos hacer una larga lista. El estallido social, los indultos, la defensa de cosas que de verdad a mí me parecen hoy día muy, muy complejas. Voy a ponerte un ejemplo. En el tema de migraciones. En el gobierno anterior se legisló sobre migraciones y el presidente, siendo diputado, con ministras actuales que eran diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista, fueron al Tribunal Constitucional para impedir una serie de normas que eran importantes. Algunas se acogieron, otras no. Hoy dicen fuimos románticos respecto del tema migratorio. Y bueno, y estamos donde estamos. Entonces, comparar esa época, que fue hace ya un buen tiempo, con la de hoy, creo que es distinto. Y hoy me cuesta mucho entender muchas posiciones que se defienden que son indefendibles. Hoy día la ciudadanía la está pasando mal en temas de seguridad ciudadana, en temas económicos, en temas que requieren atención del gobierno, y seguimos metidos en el tema del debate constitucional y vamos a seguir metidos si es que no se aprueba este texto. Y eso hay que decirlo. Tuviste la declaración de todos los presidentes de los partidos de gobierno, todos, diciendo que hoy no van a intentar un nuevo proceso. Y Pancho Vidal en la Radio Infinita en la mañana dijo, bueno, por ahora, en estos 2 años que quedan de gobierno, no va a haber un nuevo proceso, pero vamos después de nuevo. Y yo creo que eso de verdad es no entender cuáles son las urgencias de la ciudadanía. Ya, pero eso me parece interesante, el concepto de lo que tú estás diciendo, pero te lo quiero preguntar directamente. La razón por la que eventualmente habría que aprobar, a juicio tuyo, es porque es más inviable hacer un tercer proceso y es preferible quedarse con el segundo y evitar toda la logística, todo el enredo que puede significar el hacer un tercero, independientemente de si es que la Constitución dice lo que uno quiere que diga? No. Es necesario cerrar este tema por varias cosas. Una, porque no podemos mantener, ¿no es cierto?, la incerteza eternamente en el país, porque no será hoy, pero sí en 2 o 3 años más, o el 2030. 2, porque creo que este texto, primero, respeta los 12 principios que todos suscribimos, todos menos el Partido Republicano, para mandatar al Consejo de Expertos y a los consejeros electos. Segundo, se escribe en época democrática. Tercero, esos principios no se transgredieron y nadie recurrió al Consejo de Admisibilidad, salvo a la Corte Suprema, una consulta específica. Y por lo tanto, creo que ese contexto es muy importante hoy día para analizar este texto. Y segundo, porque
Porque si uno mira este texto, Fernando, es mucho mejor que el texto que tenemos hoy, en una serie de materias: Estado social y democrático de derecho, derechos de las mujeres. Todos se quedan en el famoso tema del aborto y podemos conversarlo si tú quieres que lo conversemos, pero derechos a la cuna, igual pega, igual paga, todo el tema de la conciliación de trabajo y familia, cuidado, representación o participación en los partidos políticos, paridad de entrada y de salida. Hoy día tenemos solo paridad de entrada que termina el 2029 y aquí tenemos paridad de entrada permanente y paridad de salida por 2 procesos eleccionarios para poder equilibrar la cancha. Entonces, todo esto que te digo no lo tenemos en el texto actual. Todo el tema de defensoría de las víctimas, algo que se opuso permanentemente a este gobierno. Y hoy día, a 3 semanas de la elección, presentan un proyecto de ley para crear la defensoría. Lo trae este texto. Policía migratoria. Fronteriza, nosotros presentamos en enero, dentro de nuestra agenda de seguridad como demócratas, que le llevamos a la ministra Toá, una serie de proyectos e iniciativas. Presentamos la reforma constitucional para reponer el control fronterizo a las Fuerzas Armadas de manera permanente. Nos hemos pasado en estados de excepción en el sur y infraestructura crítica en el norte. Ya no son excepcionales, son permanentes. Bueno, ¿qué es lo que dice eso? Que necesitamos resguardar nuestra frontera. Lo trae el texto constitucional. El tema de una fiscalía que traspase fronteras, que no sean por zonas geográficas, sino que es supraterritorial para el crimen organizado, tan necesario. Bueno, el gobierno dice, hay una normativa en discusión en el Parlamento, lo trae este texto. El tema de la institucionalidad para combatir la corrupción, tema que tú estás anunciando en este programa y que de verdad a mí me dan escalofríos, porque no son solo lo que ocurre con estas fundaciones, también lo que ocurre en los municipios, también lo que ocurre en las seremías, contratos millonarios. ¿Tú me creerías, Fernando, que en la ley de presupuesto, hoy día la despachamos, venía una norma que permitía que se pudieran entregar recursos a corporaciones o fundaciones que no estuvieran constituidas? En la ley de presupuesto tuvimos que rechazarlo. O sea, de verdad uno dice, no se está entendiendo la magnitud de los temas. Entonces, no es solo el contexto, que te digo, respecto de que estamos discutiendo en una época democrática, con 12 principios acordados, que no se transgredieron, con un cuerpo de expertos y un cuerpo electo. No es solo eso, es también que las normas que trae son mucho mejores que las que tenemos. Y yo digo, ¿por qué renunciar a dar un avance cuantitativo y cualitativo? Hay un punto, escuchándote lo que tú estás diciendo, hay un punto que probablemente mucha gente en la casa puede estar media perpleja sobre este punto, que por cierto no tiene que ver con demócratas, pero sí tiene que ver con, bueno, todo lo que significa el proceso. De pronto tú empiezas a ver que determinadas figuras del partido que controló el Consejo Republicano, que bueno, está teóricamente feliz de todo lo que hace, llama a votar en contra. Y yo la única explicación que tengo 2, pero hay una explicación más cerca y otra explicación más lejos. La explicación más cerca es de que ellos nunca han querido cambiar la Constitución, lo que han querido es que siga vigente la Constitución que se creó en la época de la dictadura, con los arreglos que se dieron en el gobierno del presidente Lagos. Pero, ¿cómo se entiende que, te insisto, el partido que tiene el control del Consejo, que tiene la presencia mayoritaria, que ganó democráticamente esos escaños, después de que controlan todo el proceso, le dicen al país, mucha gente, incluso Rojo Edwards dice, nosotros vamos a hacer más del 70% que va a rechazar? ¿Qué hay de fondo ahí? Bueno, efectivamente hay 8 parlamentarios de republicanos que están en contra de este texto. Y yo creo que hay... Mira toda la serie de cosas que tú dijiste que eran importantísimas, y que yo me imagino que ellos lo valorarán si es que son parte de eso. Yo creo que vienen votando en contra. Yo creo que ellos no valoran eso y no les gusta. No les gustan esas cosas, no les gusta que el texto hable de las familias, que es un tremendo logro en un texto constitucional que, si tú lo piensas con la mano en el corazón, Fernando, nadie hubiese pensado que en un consejo dominado por republicanos eso hubiese sido posible, y está. Se reconocen por primera vez en la historia de nuestro texto constitucional a las familias.
lo que obviamente a mí me parece un gran avance. Entonces, yo creo que hay un grupo efectivamente de republicanos ultraconservadores que tienen además una pugna interna de liderazgo con el ex diputado Kast, que le pasan la cuenta y se la van a pasar. Entonces, para mí esas personas no están pensando en el país, no están pensando en el bien común, y lo que están pensando es cómo yo marco mi 10% de liderazgo y trato de imponer mi mirada. ¿Por qué? Porque si gana, y yo creo que es lo que va a ocurrir, no por un gran margen, pero va a ganar el a favor, y las encuestas se han ido estrechando, tuviste la última que era pública, no es un triunfo de ellos. Y obviamente es algo que no les gusta. Y yo creo que nunca entendieron que el texto constitucional no es un programa de gobierno, no lo entendieron las izquierdas en el proceso anterior, ya no lo están entendiendo ahora tampoco, y este grupo de ultraderecha no lo entiende y no quiere entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este es nuestro botín, y como es nuestro botín, lo vamos a hacer en nuestra pinta. Y el texto constitucional es la suma de miradas compartidas, que, y lo decía Antonia Ríos en una entrevista en el proceso anterior, el texto perfecto es el que no logra la unanimidad. Bueno, este parece que va por ese lado, ¿no? Yo me acuerdo, y no voy a nombrar a la persona porque no tiene nada que ver, voy a usar una frase de esa persona, pero yo me acuerdo en la revista Análisis, entrevistando a un personaje muy importante de la izquierda que estaba en lo que podríamos denominar hoy día el socialismo democrático clásico, y se había de alguna manera acercado y se iba moviendo progresivamente un poco más hacia, si tú quieres, no la derecha, sino que hacia el centro. De repente sale una pregunta, y la pregunta es, oye, ¿y qué te queda de socialista? Y responde, los amigos. A los demócratas cristianos que dejan el partido. Mi papá fue demócrata cristiano toda su vida y sufrió y amó y vivió y trabajó en gobiernos demócratas cristianos, y era muy, o sea, esto no lo entendería, porque él creía que básicamente se había generado después de la eclosión que significó la izquierda cristiana y el MAPU, se había generado un partido que podía durar hasta... Era robusto y perecedero. Claro, eso lo creía él. Pero los conceptos del socialismo comunitario, los conceptos de Teilhard de Chardin y toda esa situación que tiene que ver más con la parte, yo te diría, menos económica y más humana, ¿qué tanto de eso forma parte de lo que ustedes como demócratas Mira, se ha producido una situación bien virtuosa, porque en demócratas, por cierto, hay muchos ex demócratas cristianos. Yo soy 40 años milité en la democracia cristiana, que era el partido de mis padres, por cierto. Matías Walker, Joana Pérez, el diputado Zafirio, Miguel Ángel Calixto, y te podría ir nombrando alcaldes, concejales, consejeros regionales. Hay un contingente importante. Carlos Maldonado, del mundo radical, Jorge Tarut, del mundo del PPD. Podría hacerte una larga lista de hombres y mujeres que vienen de distintas miradas, que concuerdan con que es necesario rescatar que más que el interés de cada partido o de cada una de las individualidades, el interés del país, de las personas, tiene que estar al centro de nuestra acción. Que podemos entre todos construir una opción que deje de mirar la ideología pura y dura, ¿ya?, como la forma de encarar las soluciones, y que tenga una combinación más pragmática, más práctica, más de sentido común en la solución de los temas. Y con mucha generosidad, porque cuando tú tienes que entrar a compartir miradas de mundos que son distintos, ya hay gente que viene del ex Ciudadano, gente de Renovación Nacional, gente de Evópoli, que se ha venido acá porque siente que hay un ánimo distinto, y que son hombres y mujeres que están dispuestos a arriesgar incluso su propia existencia. Piensa que la exigencia constitucional de sobrevida de los partidos, la verdad es que para nosotros es un costo. Y muchos nos dicen, es un desafío enorme, y muchos nos dicen, pero oye, ustedes están dementes. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esto es más importante que nosotros mismos.
esta discusión no se trata de nosotros, se trata del país. ¿Y tú crees que nosotros vamos a ver al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle luego en Demócrata o en Amarillo? ¿O dónde? Mira, si yo hubiese sido el personaje que tú nombrabas, ¿qué te queda de socialista? Y me hubieses preguntado a mí qué te queda de demócrata cristiano, te hubiese dicho mis amigos y personas como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que son personas de un coraje y de una valentía increíble, porque él no tendría por qué estar dando estas peleas. Y lo ha dado con una convicción impresionante. Es muy difícil que el presidente se vaya de la democracia cristiana. Es el partido de su padre, es su partido, él fue presidente de la República en nombre de la democracia cristiana. ¿Pero tú crees que lo van a llevar al Tribunal Supremo? Porque están pidiendo. Yo espero que la locura no llegue tanto, de verdad. Y si él quisiera estar en nuestras filas, créeme que sería un tremendo honor, porque es uno de los hombres que ha marcado la historia. Lo que hizo en su gobierno Eduardo Frei, lo que ha seguido haciendo por el país, abriendo puertas, conectando a Chile con el Asia, la última gira presidencial, lo que él significó en esa gira no se ha contado, algún día se va a contar. Jimena, te quiero preguntar por ahora, ¿cómo estás viendo ya hablamos un poco de lo que se viene, pero te quiero preguntar sobre la performance y la experiencia diaria del gobierno? Porque es verdad, estamos todos pero alertas y atentos a qué puede pasar en la decisión sobre una futura constitución. Pero, independientemente de lo que pase, el gobierno va a seguir gobernando por 2 años más. Claro, por 2 años más tiene ese mandato y, sin duda, lo que ocurra, ya sea para que haya constitución o no haya constitución, va a remecer a cualquier gobierno que haya estado en ese momento, como le pasó incluso al presidente Piñera. Va a remecer toda llamémoslo así, las fundaciones de ese gobierno. ¿Qué se conversa y qué ven ustedes? Mira, hoy día lamentablemente el país está en una pausa. La reforma de pensiones que debíamos haber ya tramitado está en pausa completa hasta que no se resuelva el tema constitucional. Y por eso para nosotros es tan importante que esto se resuelva a favor, para poder entrar a los temas que urgen y angustian a la ciudadanía. Pero no es el único tema, el tema salud, lo has visto tú, aquí hay una comisión de expertos que dijo lo que había que hacer y el gobierno insiste en no avanzar en una lógica de cumplir con su programa de gobierno, que es terminar con las ISAPRES, sin dimensionar que de los 10 millones de personas que hoy día necesitan atención de salud, 7 están en FONASA, 3 en ISAPRES, estoy dando números gruesos, y de esos 10 millones, 9 se atienden en un prestador privado. Y si las ISAPRES colapsan, colapsa el sistema de atención de salud para 9 millones de personas. Pero el gobierno está obsesionado con eso y no avanza en dar soluciones, también en la lógica de esperar a la respuesta constitucional. En seguridad pasa un poco lo mismo. Hoy día renovamos nuevamente el estado de excepción en la Araucanía. Y la situación en la Araucanía y en Biobío, en toda la zona de Arauco, es bien dramática. Lo he conversado con alcaldes, con parlamentarios, con gobernadores. Entonces, lamentablemente, Fernando, hasta el 17 vamos a estar en un 2-3 momiaes. Y después del 17, dependiendo del escenario, para nosotros es fundamental el escenario de un a favor. ¿Por qué? Porque si no vamos a volver a, bueno, no hay que hacer nada porque esta constitución no sirve, entonces hay que tener una nueva porque esta no nos sirve, que es lo que hemos escuchado de tantos personeros. Y eso es una desesperanza para la ciudadanía. Los temas económicos, tuviste lo que dijo Marfan el fin de semana, que es miembro y encargado de la comisión asesora del ministro Marcel. Y él lo que dijo es: no sigan pensando en la lógica de los impuestos porque necesitamos hacer crecer al país. Por el lado del crecimiento va a entrar más recaudación que por el lado impositivo. Última pregunta que te hago, Jimena. En caso de que ganara el en contra,
se ha hablado mucho, hay gente que dice, mira, hay que dejar un par de años, hay que dilatar cualquier intento nuevo que se haga para una constitución, hay que volver, dicen otros, a la constitución vigente y por lo tanto, por último, es diablo conocido, la conocemos y todo lo demás. ¿Cuál es la idea tuya en caso de que no haya constitución de nuevo en esta próxima votación? A ver, si miramos las declaraciones de los partidos de gobierno, lo que hay, que fue ayer, ayer, lo que hay es que no hay un nuevo proceso hoy. Sí. Y explicado por Francisco Vidal, ese hoy significa en este gobierno. Ergo, en el próximo gobierno y probablemente va a ser el eslogan de campaña de la próxima candidatura presidencial de la izquierda. En mi gobierno vamos a tener un nuevo proceso. Eso es incertidumbre, es falta de certeza y es falta de crecimiento y seguridad. Si ganara la opción en contra, en esa lógica, que creo que es de verdad nefasto para el país, vamos a tener un debate constitucional permanentemente. No van a estar los votos hoy día para hacer un nuevo proceso, pero no sabemos lo que puede pasar en la próxima elección parlamentaria y quiénes sean los elegidos. Y dependiendo de cuál sea la composición del Parlamento, cuál va a ser el escenario en el que nos encontremos. Por lo tanto, lo que hay en el escenario de la en contra, y tengo convicción profunda, este no es el texto que yo hubiese escrito, pero es mucho mejor que el que tenemos, que el de los 4 generales, que el de Pinochet, que el del 2005. Es mejor. Y lamentablemente en un escenario del en contra seguimos con incerteza. Y en un escenario de a favor se cierra el tema de un nuevo proceso y empezamos a hacernos cargo de lo que angustia a Chile. Bueno, falta un poquito. ¿Faltan 3 semanas? Sí, más o menos. Muchas gracias. Poco tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Jimena, por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, tenemos una nota, lo dijimos, sobre la detención de Camila Polisi por parte de investigaciones. Todo esto en el marco, una vez más, del caso Convenios. Vamos directo a la nota. El denominado caso Convenios no deja de entregar antecedentes, y es que las indagatorias por todas las aristas que se manejan continúan en desarrollo. Fue así como durante las últimas horas se despachó una orden de detención contra Camila Polisi, acusada por presunto mal uso de recursos públicos en la Fundación ENTI, quien finalmente terminó siendo aprehendida. En un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscalía Regional del Biobío, procedimos a la detención de 5 personas ligadas al caso Convenio, específicamente a la Fundación ENTI, en conjunto, ¿no es cierto?, con funcionarios de nuestra Brigada de Delitos Económicos y la Brigada de Lavados de Activos. Además de Camila Polisi, también se detuvo a su expareja Sebastián Polanco y a su hermano Diego Polanco, al ex jefe de gabinete del gobierno regional del Biobío, Rodrigo Alarcón, y al ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña. A los 3 primeros se les imputarán los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos, mientras que los 2 últimos serán acusados por fraude al fisco. Los siguientes pasos son que dentro de las próximas 24 horas y a instrucción del Juzgado de Garantía de Concepción deberemos conocer, ¿no es cierto?, debemos llevarlos a una audiencia, primero de control de detención y luego de formalización. 3 de estas personas, Diego Polanco, Sebastián Polanco y Camila Polisi, son representados por la Defensoría Penal Pública. Esta detención nos parece absolutamente desproporcionada, tomando en consideración que ellos han sido citados a diversas actuaciones del procedimiento, han comparecido a las mismas, tienen domicilios conocidos, los cuales incluso fueron objeto de diligencias investigativas intrusivas. En esta arista se investiga, entre otras cosas, la adjudicación de 250 millones de pesos que tenían como fin el mejoramiento de barrios de Concepción y que habrían sido utilizados para compra de vestuario y salidas a restaurantes, entre otras cosas. El gobierno regional del Biobío también reaccionó a estos hechos. El gobierno regional del Biobío está comprometido con la transparencia y el apego irrestricto a la legalidad en todos sus actos. Es importante destacar que estos eventos se enmarcan en una investigación en curso y desde nuestro espacio institucional reiteramos el respeto a la investigación del Ministerio Público y la colaboración absoluta con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos. Esta es solo una parte de las
las investigaciones que se están llevando a cabo por el caso Convenios, distintas aristas que deben ser esclarecidas. Por lo mismo es que en la Cámara estaba trabajando una comisión investigadora que finalmente aprobó un informe donde se asignan diversas responsabilidades. Yo quisiera terminar como ministro, no el ministro del caso de los convenios, sino que el ministro que resuelve el caso de los convenios. Y es que precisamente el rol del ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue parte de las principales diferencias que debieron enfrentar en la comisión. De atribuirle acciones constitutivas de negligencia inexcusable, finalmente quedó en reprochable inobservancia, puesto que se apuntó a que Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas. La verdad es que después de la batalla todos somos generales. Mirando hoy día para atrás, obviamente que ese modelo lo debiéramos haber cerrado los forados principales. Y quiero decirle de que la delegación de facultades a los Ceremi se entregó por el ministro del gobierno anterior, porque así es. Recién la primera vez que yo entregué facultades fue en enero del año 23. Tras darse a conocer las conclusiones del informe, una parte de los parlamentarios, principalmente de oposición, no descartó presentar una acusación constitucional contra el ministro Montes. El ministro Montes es solamente una arista y el reproche principal que se le hace es con respecto al artículo 49 de la Constitución, que habla con respecto a la delegación de firmas de cualquier funcionario público. El informe del día de ayer y en realidad todo lo que hemos visto a través de la Comisión Especial Investigadora nos demuestra que la responsabilidad política del ministro Montes es ineludible. El ministro no ha logrado cumplir con su principal rol. Si nosotros llegamos a la convicción que aquí hay delitos de índole constitucional y de índole legal, sin duda que vamos a apoyar una eventual acusación constitucional. El informe también le asigna responsabilidades a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, y al jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. Todos están hablando del ministro Montes, que no tiene responsabilidad alguna directa en los casos de corrupción. Y todos dejaron de hablar de los responsables directos, que son militantes de Revolución Democrática. Este informe, y lo señalé el día de ayer, lo que genera es una visión partisana de un tema que es mucho más profundo. La corrupción debe atacarse cual cáncer en el ser humano. No podemos permitir ningún tipo de acto de corrupción. La sala deberá votar próximamente el informe emanado desde la comisión. Sin embargo, aún no habría una fecha establecida para hacerlo, debido al largo listado de comisiones investigadoras, por lo que se estima podría ser en enero o marzo del próximo año. Volvemos en un ratito con el análisis internacional de Raúl Sor y esta visita de Elon Musk a Israel.